Hola hermano, buenas tardes a todos los que nos han estado siguiendo. Y la verdad que es una alegría poder compartir la palabra y por lo menos a través de esto tener una conexión. Varios hermanos decían que sería lo alternativo más adelante. Vamos a ver qué sucede. Quisiera también agradecer a todos los hermanos que nos han llamado a distintos lugares más allá de nuestra provincia y más allá de nuestra frontera. Dios les bendiga. Y comenzando hoy en este momento para compartir algo, estaba pensando en los años 80 que nos tocó vivir acá en Río Gallegos y ese programa de INTA que se llamaba Pro Huerta o La Huerta, ¿no? Donde Sofía nos ministraba o daba las semillas que le proveían y hablábamos en base a tener una huerta en casa. ¿Por qué vengo a colación? Traigo esto, porque hoy desde un país donde aparentemente no tiene que faltar nada, están faltando los alimentos, las verduras, y uno vuelve a retrotraer en el tiempo y piensa, bueno, antes nuestros padres, la quinta, las gallinas, y parecía que eran cosas que, bueno, ya se olvidaron, pero qué importante, hablábamos con esta persona esta mañana, de poder no solo nosotros como personas y hogares tener estas cosas a mano, pero aún hoy vamos a rever, porque después de esto el mundo cambia, no hay ni una duda. Es como, ¿cómo podemos depender como país de otros de afuera? Si bien es cierto hay cosas que pueden venir, pero incentivar lo nuestro, y por un lado todo lo que el gobierno está haciendo y se está requiriendo y animando también a hacer las cosas, producir lo que producimos. Y la verdad que como país Argentina es un país productivo y de tantas cosas que hemos dado a la región y que ese incentivo realmente abre un nuevo camino para la bendición del país, ¿no? Así que quería recordar a Sofía y agradecerle. Lo mismo a INTA, si escuchan o alguien se lo hace llegar, esto se puede incentivar de vuelta, ¿eh? Que la gente aprenda a sembrar, aprenda a tener lo propio y de esa manera en momentos críticos como estos uno lo valora. Así que a INTA gracias y a Sofía, que tantas veces nos trajo a la iglesia, la semilla nos enseñó cómo sembrar y cómo hacer cosas buenas para el hogar. Que Dios te bendiga, Sofía. Quisiera compartir un texto con ustedes en esta tarde también. Dice la palabra de Dios, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y está escrito, por eso a ti orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y si vamos a ahondar un poquito, Isaías dijo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Creo que es un tiempo especial en esta cuarentena o en este apartamiento familiar, donde poder tener en el hogar, volver a esos principios, como el altar familiar, leer la Biblia con los hijos, comenzar a orar en familia, cosa que toda esta situación que hemos venido viviendo en todo el mundo, corriendo de acá para allá, nos ha quitado un poco el tiempo familiar. Así que debemos tener conciencia para volver a esos principios que son tan valiosos y que podemos tener realmente ese acercamiento a Dios una vez más para tener la respuesta que necesitamos. Y antes de dejar en un momento más a la hermana Angélica, que va a continuar en estos días de semana compartiendo la palabra, no nos olvidemos de la importancia del lavado de manos, si sale, por favor, con el barbijo, y cuidemos a los demás, y cuidando a los demás nos cuidamos a nosotros. Dios les bendiga. Estaremos con ustedes en algún momento más. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes por este medio y comunicarnos, y lo más importante, comunicar la palabra, que es lo que nos trae a hacer con ustedes, y ustedes la escuchen. Y como dice el Señor, dice que nosotros tenemos que aprender a oír más que hablar. Así que esta vez va a ser así, vamos a aprender a oír. Y como estaba hablando ayer, aplicar la sabiduría a la vida es tan importante como podemos aplicar. Y voy a hacer un poquito de reseña de ayer, y era que el Espíritu Santo
que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Qué importante es saber que el mismo Espíritu que estuvo en Génesis, haciendo el mundo, ese mismo Espíritu levantó a Jesús de la tumba y ese mismo Espíritu está con nosotros. Quiero que ustedes tengan la certeza y la seguridad que ese Espíritu está con nosotros y el que nos guarda, nos anima, nos conforta y nos guía. Y como decía, tengo varias series para aplicar la sabiduría en la vida. Hoy quiero con ustedes comenzar el discernimiento e inteligencia. Y para esto vamos a leer Proverbios, capítulo 1. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Se entiende perfectamente que es de Salomón. Dice, para entender sabiduría, Proverbios 1:1, ahora 2, y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice, oiré al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pero hoy vamos a mirar, de todos estos textos tenemos cinco temas, porque es tan rico, tan hermoso, que hoy vamos a mirar el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Dios quiere que nosotros tengamos discernimiento espiritual. ¿Qué es discernir? ¿Qué significa o el propósito de discernir? Es distinguir entre el bien y el mal. Cuando nosotros aprendemos a distinguir entre la una cosa y la otra, sabemos discernir. La Biblia nos enseña que hay una habilidad que nosotros no tenemos, no la podemos tener humanamente, está en Dios. Y dice acá, para conocer razones prudentes. ¿Qué es conocer? La palabra conocer, cuando decimos conocer, es cuando decimos que la persona, a veces nosotros hablamos de conocimiento, estamos hablando a veces de personas que son muy inteligentes, que son muy capaces, que tienen mucho conocimiento. ¿En qué? Puede ser en ciencia, puede ser en literatura, en filosofía, en tantos conocimientos que existen, pero todavía no es sabio y no tiene discernimiento. Puede tener mucho conocimiento, mucha inteligencia, y aún nosotros estudiando la Biblia podemos conocer, pero si no tenemos sabiduría y no tenemos discernimiento, no lo podemos aplicar a la vida. Cuando nos convertimos al Señor, entramos en otro campo. Por ejemplo, Dios es amor. Y nosotros, cuando decimos que Dios es amor, no es el amor que conocemos, no es el amor humano, el amor filial, el amor marital, el amor entre hermanos. No, este amor es un amor diferente, es el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que entramos en otro campo, en otro lugar, en otra dimensión. Y por ejemplo, cuando decimos que la justicia de Dios no es la misma, la justicia de Dios, que la justicia de los hombres o la justicia que tenemos. Así que nosotros entramos, por eso dice Dios, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos conocer, como dice Romanos 12:2,
no lo vamos a leer, lo conocemos, dice que tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si tenemos que pensar o leer, cuando leemos la Biblia en Mateo, que todos conocemos esos textos, que dice, no matarás. Claro, todos entendemos esa palabra. Lo entienden los jueces, lo entienden los presidentes, lo entienden los políticos, lo entiende la gente común. Cualquier gente entiende, no matarás. Pero cuando Jesús viene y nos muestra a nosotros lo que es la justicia de Dios, dice Jesús, no, momentito, Jesús dice, no, ustedes saben que la ley dice no matarás, pero ¿sabe lo que yo les digo? Pero yo os digo, dijo Jesús, el que se enoja contra su hermano es igual como que lo mató. ¿Cómo? Dios mío. O sea, lo pone en el mismo nivel el enojo con matar. Entonces nos damos cuenta que entramos en otra dimensión, en otro momento, en otras cosas. Y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Jesús vino del cielo para ampliarnos la vida espiritual, la vida que Dios quiere mostrarnos. No hay peor cosa, hermanos, que la ignorancia. Por eso dice la Biblia, un montón de textos, no ignoréis. ¿Qué es ignorar? No saber. No ignoren esto, no ignoren aquello, no ignoren lo que Dios quiere decir. Por eso nosotros tenemos no ignorar las cosas de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que aprender. Por ejemplo, si nosotros no aprendemos los textos de la Biblia para ir cambiando nuestra mente, no podemos lograr a veces pensar como Dios piensa. Y a veces nosotros decimos, pero a mí no me quedan los textos, no los puedo aprender, son más difíciles. Sí, seguramente, pero el Espíritu Santo, el que está en nosotros, ese Espíritu que resucitó a Jesús, está en nosotros, Él nos enseña. Y la palabra de Dios cambia y la palabra de Dios comienza a ser diferente. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, cuando yo recibo a Cristo en mi vida, empieza el Señor a hacer conmigo una obra diferente y yo veo, cuando no conocí a Dios o cuando no conocemos a Dios, vemos todas las cosas como grises, porque no entendemos. Sí, sabemos cómo funciona esto, el otro, somos personas bien intelectualmente preparadas, todo. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, los grises se van y empezamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Empezamos a discernir, empezamos a pensar de otra manera, porque si nosotros no pensamos de otra manera, no va a cambiar nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa a veces con los cristianos? Escuchan la palabra, van al culto, hacen esto, hacen el otro, pero no permiten los cambios, porque los cambios es, bueno, lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo, lo voy a aplicar a mi vida. Por eso es cómo se aplica la sabiduría a la vida. Y nosotros tenemos que aplicarlo y ahí es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Dios quiere que nosotros cambiemos, pero ¿por qué? Porque hemos puesto los principios, primero, los principios de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros, nuestras vidas cambien. Y ya no veamos grises. Sabemos que todo lo que Dios está hablando en cuanto a la vida,
Personas famosas e inteligentes tienen títulos, son grandes, son famosos, pero a la hora de dirigir su vida moral no saben qué hacer, porque no saben discernir. Y yo dije que la palabra discernir significa saber lo malo y lo bueno. No saben qué es malo y qué es bueno. Por ejemplo, a las cosas malas las llaman buenas y la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios nos enseña que lo malo es malo, lo bueno es bueno. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu para saber discernir entre lo malo y lo bueno. Dice Primera de Corintios, eso sí lo vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer el versículo 14. Pero el hombre natural significa que no está convertido, eso. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir, ahí está la palabra, espiritualmente, se han de discernir. En cambio, ahí está nosotros los cristianos, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir? Que el hombre natural o carnal, normal diríamos, no percibe espiritualmente el discernimiento, no entiende las cosas que son del espíritu y no las puede entender, por supuesto. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, con el discernimiento de Dios, del Espíritu Santo, tenemos que entender que hoy por hoy hay muchos infiltrados en la iglesia, en el evangelio, que nos están vendiendo buzones, que nos hacen creer cosas y a veces nos hacen pensar en tantas cosas. No, tenemos que tener el discernimiento para discernir cuál es la verdad, cuál es la palabra. No hay dos verdades. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, nosotros necesitamos imperiosamente el discernimiento. Y dice el 15, juzgar y discernir es espiritualmente, juzgar y discernir. Nosotros no somos adivinos, que andamos adivinando a ver qué está diciendo, qué está haciendo. No. Juzgar y discernir. Nosotros sabemos discernir los espíritus. Y sabemos, por ejemplo, cuando Zafira mintió, que habían vendido la heredad en tanto, le dijo el apóstol Pedro, en tanto vendieron, y él los juzgó, y ellos mintieron. Ahora, ¿quién le dio el discernimiento al apóstol Pedro que estaban engañando? El Señor. Y así es Dios con nosotros, nos da el discernimiento para poder discernir las cosas que son malas, lo bueno y lo malo. Ahora, Dios tiene que ayudarnos para que tengamos el discernimiento. Y Dios quiere que vivamos cerca de su poder. Y también, hermanos, necesitamos el discernimiento para poder aconsejar. No es cualquier consejo que le damos a las personas. Tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere que le hablemos a tal persona. Entonces, Dios nos quiere ayudar y nos quiere enseñar cómo hacer. Por ejemplo, y esto es natural, y acá me van a colgar los hombres, la mujer tiene un sexto sentido natural que Dios le dio. Y la mujer discierne antes que el hombre porque ese sexto no lo tiene el hombre. Naturalmente estoy hablando, todas las personas. Y la mujer se da cuenta más rápido y le dice al esposo,
mirando, aquella mujer te está mirando con otros ojos y dice, ay, vos siempre pensando mal. Pero la mujer que tiene el sexto sentido la está pispeando, que es bastante la otra, no sé qué. Bueno, y entonces, y a veces los hombres, como no disciernen, se dan cuenta cuando ya es tarde y a veces cometen los errores. Pero eso es en lo normal. Pero también nosotros tenemos que aprender a discernir el pecado. Mire lo que dice Levítico. Me gusta que leamos la Biblia. Levítico, capítulo 10, versículo 9. Tú, dice, ¿no? Y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Era una orden de Dios, que no tenían que hacerlo en ese momento, entrar al tabernáculo. Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Es el que le habla al sacerdocio. Para poder discernir, no tenían que tomar alcohol, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para poder discernir el pecado, es importante conocer qué es el bien y el mal. O sea, nosotros necesitamos tener el discernimiento para saber discernir cuándo nos están engañando, cuándo viene lo malo, cuándo nos quieren meter donde sea, porque hoy hay tanta maldad, hay tantos astutos. Y como dice Ezequiel, a ver, Ezequiel capítulo 44, ¿le estoy dando muchos textos? Me parece que no, ¿no? 44, vamos a mirar el versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a ¿qué? A discernir entre lo limpio y no limpio. Eso es lo que tenemos que enseñar los pastores al pueblo para que aprendan a discernir entre lo profano, entre lo limpio. ¿Y eso qué significa? Significa que la persona es sabia. ¿Por qué es sabia? Porque aprende, porque recibe la corrección. ¿Vio que cuando uno corrige a alguien se enojan? Esa persona es necia, porque es sabio que nos corrijan. Y sabe que, hermanos, yo dije ayer que en el único lugar que no nos graduamos es en toda la vida, el camino de la vida que vivimos, siempre estamos aprendiendo. Nunca podemos dejar de aprender, porque cuando alguien dice, yo ya lo sé todo, tratándose de Biblia o tratándose de cualquier cosa, no, a mí nadie me puede enseñar, ese momento se murió porque es necio. Ahora, el sabio acepta la corrección. No nos gusta, pero es justamente lo que el Señor quiere que hagamos. Y los que, dice, los que se pierden, los que se alejan del Señor, la gente que se aparta de Cristo, no quiere que nosotros le digamos nada. No, o perdieron el discernimiento y se apartaron. Se apartaron. Por eso dice, volvemos a nuestro texto, para ya ir terminando, dice el texto de Proverbios, donde estábamos estudiando, capítulo 1, versículo 3, estábamos mirando, dice, para recibir el consejo de prudencia. Primero era para conocer, razones prudentes. Y acá dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La tercera razón, entonces, que nosotros tenemos que saber
es que necesitamos sabiduría para recibir, para el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad. Ahora, cuando hablamos para recibir el consejo, necesitamos sabiduría, significa, por ejemplo, cuando yo arranco del árbol el fruto, ¿para qué lo arranco? Primero tiene que estar maduro, por supuesto, para alimentarme. Y si yo no me alimento naturalmente, que después en el otro mensaje vamos a mirar un poquito de cuidar el cuerpo, si yo no me alimento naturalmente bien, por supuesto, voy a tener consecuencias. Ahora, si yo no me alimento espiritualmente, también tengo consecuencias. Yo necesito, así como me alimento físicamente, para estar saludable, necesito alimentarme de la palabra de Dios. Necesito que Dios me hable, me enseñe, me prepare, me dé el consejo, como dice acá, para recibir consejo de prudencia, de justicia, que Él me diga todo lo que yo tengo que hacer, porque si no, hermano, la única manera que nosotros podemos evitar los peligros espirituales es que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos anima, nos conforta, nos ayuda. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a orar, a depender de Dios. ¿Sabe lo que es depender? Depender significa que toda mi vida depende del Señor, no depende de mí mismo, depende de Dios. Yo me levanto con el Señor, me acuesto con el Señor, salgo con el Señor, camino con el Señor, hago esto con el Señor, porque así dice su palabra. Entonces yo dependo las 24 horas de Dios, en las buenas, en las malas. Por ejemplo, ahora, no sé qué está haciendo en la casa, pero yo estoy estudiando, orando por los países, por América, por los presidentes, por los enfermeros, por los doctores, porque hermanos, son personas que necesitan el apoyo de Dios. Necesitamos orar, pedirle al Señor. Bueno, esto Dios nos mandó a orar. Y estamos con el tiempo suficiente, hacemos un montón de cosas en la casa, pero tenemos que aprender a orar. Hermano, oremos. Otra vez digo, oremos. Otra vez vuelvo a decir, oremos y aprendamos a depender de Dios. Y ahora mismo podemos orar, podemos pedirle al Señor, no sé qué le parece, que podemos decirle que nos dé discernimiento. Si nos miramos adentro, ¿nos falta eso? Y en el próximo mensaje vamos a ver cómo el enemigo nos ataca por ese lado para destruirnos. Pero nosotros somos sabios en recibir el consejo, sabios en recibir la corrección, sabios en aplicar a la vida la sabiduría. Señor les bendiga y vamos a orar. Ahí donde está, ahí si está con la familia escuchando, tómense de las manos y vamos a orar y pedirle al Señor. Vamos a orar primero por nosotros y luego por las demás personas que necesitan del Señor. Señor, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra y te decimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras conciencias, nuestros corazones y, Señor, tan a tiempo tu palabra que llega y que te podemos decir, Señor, que necesitamos el discernimiento, necesitamos imperiosamente para nuestra vida y que lo podamos aplicar a nuestra vida. Por eso, Señor, te agradecemos, pero también nos queremos acordar de todos los doctores que están trabajando para ayudar a los enfermos, a todas las enfermeras, a todas las personas que están trabajando. Bendice también las personas que
que están en cuarentena, que puedan ser obedientes, que en este momento, Señor, puedan discernir para frenar este enemigo silencioso que se está metiendo en los países, en los hogares. Y sabemos, Señor, que las consecuencias son graves, las consecuencias son grandes, pero si tu pueblo ora y te busca, tú puedes tener misericordia, Señor. Ten misericordia de Argentina. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de la provincia de Santa Cruz. Ten misericordia también de los niños, de los ancianos. Guarda nuestras vidas y nos queremos poner en tus manos, Señor, y agradecerte en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos, y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.